Bueno, entonces empezamos hoy con la clase de tomate. Es la primer clase de cultivos, así que bueno, empezamos con tomate porque cuando eran clases presenciales nos daba la oportunidad de ir a ver al campo el cultivo todavía en nuestra zona. Pero bueno, quedó así el cronograma, así que, bueno, esperen que no pasan. No sé si tengo mal internet hoy, no sé qué pasa. Bueno, vamos a empezar por la ubicación taxonómica y el centro de origen. El tomate hoy en día es conocido como Solanum lycopersicum, un nombre, su especie es el Solanum lycopersicum, un nombre anterior que lo van a encontrar todavía en mucha bibliografía es Lycopersicum esculentum. Pero bueno, hace relativamente pocos años, por análisis filogenéticos y cladísticos del ADN del cloroplasto, se decidió cambiar esta denominación, cosa que fue bastante interesante porque bueno, comparte, digamos, el género Solanum con otro cultivo hortícola muy, muy importante y con mucha diversidad genética, que es la papa. Bueno, pertenece a la familia de las solanáceas, junto con el pimiento, la berenjena, la papa y otros. El centro de origen, que también es algo muy importante que conocemos, que tenemos que conocer de cada cultivo, es lo que nosotros llamamos el centro andino sudamericano. Se encontró tomate muy parecido a lo que hoy consumimos como tomate. Estos son algunos de los tomatitos que hay todavía nativos, autóctonos en la zona, desde, perdón, voy a cerrar la puerta que hay ruido. Desde Ecuador hasta el norte de Chile, incluidas las Islas Galápagos. Nosotros tenemos en Argentina investigadores que trabajan mucho en este tema, y una de ellas, que fue justamente una de las responsables del cambio de denominación del cultivo, es Iris Peralta de Mendoza, que bueno, salen todo el tiempo a hacer recolecciones y a seguir estudiando el tomate autóctono de la zona. Bueno, el tomate se domestica, bueno, según los investigadores, en Perú o en México. No fue así como el ají, el pimiento, fue muy consumido por los antiguos habitantes de Perú y México. El tomate no fue un cultivo muy consumido en la zona. Pero, bueno, por ejemplo, en México se cree que lo que se consumía en épocas donde se encontraron algunos vestigios de tomate era en realidad el tomate de cáscara, que es otra especie, Physalis. Y bueno, el tomate llega a Europa en el siglo XVI, todavía no se lo consume, y se lo empieza a consumir en Italia en el siglo XVIII. Se cree que fue tomate amarillo y se lo llamó mala peruviana o pomodoro, que pomo era manzana, doro amarillo, digamos, de oro. Y bueno, y ahí se lo empezó a consumir y tuvo muchísima aceptación, primero en salsas, después como tomate fresco, y bueno, no paró de tener un gran atractivo como cultivo, como alimento, hasta ahora, que todavía es un cultivo, un producto
muy, muy consumido. Bueno, acá tenemos algunos datos del consumo de tomate, que como les digo es muy alto. Quizás esta zona de Israel, Italia, Egipto es donde más se consume. También en el Mediterráneo, bueno, ya saben que toda la comida mediterránea es altamente, siempre tiene tomate. Estados Unidos también es un país donde se consume muchísimo tomate, y el consumo medio en Argentina es de 15 kilos por habitante por año, mucho más bajo que el resto de los países acá mencionados, pero bueno, nosotros también tenemos una producción bastante importante de tomate y un consumo también importante. Entre las características nutracéuticas que les quiero resaltar son los contenidos de vitamina A y C que tiene el tomate. A, por supuesto, menos que la zanahoria. Bueno, la zanahoria la sacamos del programa, pero la zanahoria es el producto hortícola que más contenido de vitamina A tiene, pero la vitamina C del tomate es muy, muy importante, tan importante que algunas investigaciones dicen que es el mayor producto en el aporte de vitamina C al hombre, así que bueno, ven que es más que nada por el alto consumo que tenemos. Bueno, y como antioxidantes podemos citar a los licopenos, otros antioxidantes como el ácido clorogénico, glicoalcaloides, folatos, compuestos fenólicos, que hacen que el tomate sea realmente una hortaliza muy importante, que se sabe hoy en día que el consumo previene el cáncer de próstata, colon, recto y enfermedades cardiovasculares. Así que a comer tomate. Bueno, estos son datos que hacen a la relevancia mundial del producto. Tienen la producción mundial de 180 millones de toneladas, la superficie de 5 millones, y acá están citados algunos de los países más importantes en la producción mundial, como vimos el otro día en la primera clase, bueno, que recuerdan que China e India eran los mayores productores de hortalizas del mundo. Bueno, acá tenemos también en tomate, que son los países más importantes productores del mundo. Luego le sigue Turquía, Estados Unidos, que le dije que es un país muy, muy importante, Egipto, que también lo vimos en el consumo, salud, Italia, bueno, que es un país, Italia y España son los dos países productores más importantes de Europa, Irán, México, que México es un productor muy importante que exporta muchísimo a Estados Unidos, Brasil como primer productor latinoamericano de Sudamérica, y les puse también Argentina y Chile, que no están entre los 10 más importantes, que son los de arriba, para que veamos nuestra producción y la de Chile, país vecino. Acá hay algo interesante para ver, creo que lo vamos a ver en un cuadrito más adelante, pero bueno, ustedes podrían caracterizar a los países más importantes por su producción o por la superficie ocupada. Y esto es interesante de ver, que algunos países tienen una superficie muy, muy grande, pero no se corresponde con la producción, porque se ve que tienen o rendimientos muy bajos, rendimientos de campo, plantas antiguas, bueno, diversos motivos que habría que estudiarlo en cada zona. Nosotros lo podemos ver un poco, que es más conocido para nosotros, con Chile. Ven que nosotros tenemos 16.000 hectáreas y producimos 658.000 toneladas, perdón, cuando Chile,
que tiene más o menos la misma superficie, produce 400.000 kilos más, o algo por el estilo. Bueno, y esto, bueno, lo podemos ver las causas en la baja productividad que nosotros tenemos, porque en algunas zonas son cultivos de campo, en otras zonas se pierde mucho cultivo por daño de heladas, por adversidades. Nosotros tenemos todas nuestras, bueno, todas no, las zonas de producción en fresco son muy húmedas, ellos tienen todos climas más secos. Bueno, podríamos buscar un montón de... También lo vemos entre Italia y España. Miren, Italia tiene 91.000 hectáreas, España tiene 56.000 y tienen más o menos la misma producción. Porque Italia tiene muchísimo cultivo de campo, que producen muy poco, y muy poco relativamente, y España tiene mucho más cultivo de invernadero. Bueno, eso es muy interesante. Bueno. En cuanto a la producción en Argentina, nosotros podemos separar dos zonas, que son la de tomate fresco, el tomate fresco que se vende para consumo fresco, que son el NOA, que ya lo vimos en las primeras clases, con la producción invernal, por eso está en azul, el NEA, que tiene una producción muy importante en Corrientes, que también produce en invierno y en verano, en nuestro invierno y en nuestro verano, y los cinturones de Buenos Aires, con el de La Plata el más importante, ahora es un poquito más, nosotros decimos que tenemos 1.600 hectáreas de tomate, pero bueno, que no hay estadísticas, así que no lo podemos saber del todo. En Mar del Plata hay una producción muy grande, también de invernadero y de campo. Mendoza tiene una producción importante de tomate de consumo también, y Patagonia con Río Negro. Y después tenemos el tomate industria, donde Cuyo es ampliamente la producción, el cultivo más importante en Mendoza, con 4.500 hectáreas. Después tenemos una producción en Río Negro y también en el NOA. ¿Se acuerdan que vimos que en Santiago del Estero y un poco en Tucumán se hace alguna producción de tomate industria? Bueno, acá tenemos un calendario de oferta del Mercado Central de Buenos Aires. Esto es muy importante porque ustedes acá pueden ver las épocas de oferta de tomate de las distintas zonas productoras del país. Estoy tratando de tomar un poco de mate, pero tengo una yerba que no me ayuda. Bueno, por ejemplo, vemos, esto ahora se los cuento así por arriba, ustedes después que estudien el tema van a poder analizarlo mejor esto. Pero bueno, nosotros lo que vemos acá de todas las zonas de producción citadas, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Corrientes, Mendoza, NOA, Formosa, bueno, y a veces se importa. Ahora les cuento por qué, pero lo que ustedes ven acá es que nosotros tenemos tomate que entra al mercado central de Buenos Aires, que es el mercado más importante del país, iba a decir del mundo, del país, más grande, digamos, con mayor volumen de ingreso y ventas. Nosotros vemos que el país tiene disponibilidad de tomate todo el año. Ahora, esa oferta permanente en el año se da por el ingreso de tomate de las distintas zonas, como vimos en la primer clase. Nosotros en Buenos Aires, que es los ciclos productivos que vamos a estudiar, cosechamos desde noviembre hasta julio. En invernadero, al aire libre desde diciembre hasta junio, bueno, con mucha suerte.
¿no? Porque acá ya tenemos heladas, desde mayo tenemos heladas, entonces bueno, esto va a depender, que tengamos estas producciones, estas cosechas, va a depender del tiempo. Esto es histórico. Después tenemos producciones en Santa Fe, que son muy puntuales, muy acotadas, noviembre, diciembre. Eso, bueno, hay temprana, campo. Bueno, y después ven que tenemos, por ejemplo, el NOA, Salta Jujuy, que hablábamos de las épocas de primicia, ¿se acuerdan? Que tenían producción de primicia, tomate, pimiento, berenjena, chaucha, dijimos. Produce ofrece al mercado cosecha desde mayo hasta octubre. Ahí también tenemos que citar a Corrientes, que es la producción quizás más larga y más importante de Argentina, que produce desde marzo hasta diciembre. En pleno verano no, porque se sobremadura el tomate, ¿eh? No pueden tener tomate en pleno verano ellos. Bueno, y entonces ahí es donde estas tres zonas, Buenos Aires, Corrientes y Mendoza y el NOA, abastecen con ellas tres prácticamente al mercado argentino. Otras ofertas complementarias a las nuestras, a Buenos Aires, de algunas zonas son Mendoza. Nosotros en pleno verano, enero, febrero, no, más bien febrero, marzo, a veces tenemos poca oferta de tomate y entonces Mendoza manda un poco al mercado y es un buen complemento. Bueno, y acá no está discriminado Mar del Plata, que también, porque dice Buenos Aires, que también esta oferta de Mar del Plata es muy importante. Bueno, eso hacía grandes rasgos, ustedes después lo van a estudiar mejor cuando estudien el tema. Y otra cosita que les quería decir es que nosotros a veces tenemos o muy poca oferta, tenemos tomate, pero poco, es decir, muy caro, y entonces podemos comprar producto en países limítrofes, como Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil. Podríamos complementar cuando nosotros no tenemos, ven que esta es una época que hay muy poca oferta, solamente de Corrientes, capaz que y bueno, Corrientes también se quedó con muy poco tomate, bueno, entonces nosotros conseguimos algo de los países limítrofes. Lo mismo cuando ellos no tienen, bueno, hacemos unas pequeñas ventas puntuales, como si fuese un mercado nacional prácticamente, y hacemos unas ventas esporádicas a esos países limítrofes. Bueno, pasando a los tipos varietales, que yo les hablé del tomate de mesa, les hablé del tomate de mesa, tomate fresco. Bueno, los tipos varietales se caracterizan, pueden clasificar por la forma. Tenemos tomates redondos de distintas formas, más achatados, más redondos, más grandes, más chicos, pero redondos al fin. Tenemos los que llamamos pera, bueno, acá están verdes, pero que siempre los asociamos con los tomates industria. El tomate industria es casi todo pera, alargado, digamos, pero hay una gran demanda también de tomate pera o perita, que le llamamos, para fresco. Y hay variedades que son especialmente hechas para el cultivo de tomate que se va a vender en fresco. Después tenemos los tomates cherry, bueno, que tampoco la foto es la más feliz, que son tomatitos chiquitos, de a lo mejor de 20 o 15 gramos hasta 30 o un poquito más, que son tomates muy dulces, tienen mucha aceptación cada vez más en el mercado, aparecieron acá hace 20 años y
y tienen cada vez más demanda. Después tenemos tomates racimos, se llaman, que son tomates que maduran todos juntos en el racimo, porque ahora vamos a ver que en general los tomates van madurando según su aparición en el racimo, ¿no? Según cuando apareció la flor en el racimo, pero estos tomates son tomates de maduración concentrada en el racimo, y después se vende todo el racimo junto. Quizás lo han visto, hay bastante poco en Argentina, pero hay de estos redondos y hay también cherries que se venden en racimo, que se vende con todo el racimo, los pedúnculos, así. En Italia dicen que son más elegantes. Y sí, dan una idea de que son más frescos, más naturales, bueno. Y después tenemos que nombrar a lo que se llaman tomates larga vida, que hay de muchos tipos, estructurales y genéticos. Estructurales son tomates sencillamente que están seleccionados para que sean más duros, que tengan más lenta la maduración, o que la degradación sea más lenta. Y genéticos es porque tienen algunos genes específicos, que hay algunos famosos que eran incorporados a estos tomates, ahora están en desuso, que son los genes RIN y NOR. Son genes que tienen las degradaciones enzimáticas más ralentizadas, digamos, más lentas, y bueno, y se usaron mucho en la década del 90, porque bueno, había como una demanda de que el tomate no se madurara tan rápido, o que no se ablandara tanto, y entonces aparecieron estos tomates larga vida y estuvieron en boga un par de años, o quizás una década, y ahora se volvieron a no usar, digamos, ¿no? Y bueno, y en relación a esto, a la demanda y a las características de la madurez que vimos el otro día en la clase de producto, y vamos a ver hoy en el práctico, también les quiero resaltar la nueva búsqueda o la nueva producción de variedades que se llaman de polinización abierta, que no son híbridos, que se llaman tomates locales o tradicionales. Nosotros acá en Argentina tenemos al tomate platense, en Mendoza tienen el Uco Plata y hay otros. En el mundo hay muchos, en España quizás el más conocido es el tomate RAF, un tomate que se seleccionó especialmente por su resistencia a enfermedades de suelo, pero es un tomate muy rico, muy parecido al platense quizás, con un sabor muy particular, como se dice mucho en relación al tomate con gusto a tomate, que es muy distinto. El gusto a tomate, bueno, es muy variable también, pero bueno, no importa. Bueno, y también hay un grupo de tomates que se llaman como reliquia o de herencia, que son tomates que se fueron seleccionando en distintas zonas y tienen sus características propias en cuanto al sabor, a la relación quizás de acidez y dulzor que tiene el tomate, o a la jugosidad, o también al color, a la forma. Bueno, y entonces están, como decir, muy de moda en el mundo estos, y acá en Argentina también, estos tomates, bueno, locales, podríamos llamarlos. Bueno, bueno, vamos a ir a la morfología. Profe, perdón, Sí. una pregunta. ¿El tomate perita se asocia digamos, a los procesos industriales porque tiene una composición diferente o es convención nada más? Bueno, porque es un tomate que tiene menos lóculos. Bueno, adentro es más compacto, digamos, tiene menos jugo en general, en general, y tiene más sólidos solubles, digamos, en general, pero si vos me preguntás por la forma,
Sí, porque es más fácil de pelar. Es más fácil de pelar. Y al tener esta forma alargada, el contenido placentario y el contenido locular es menor. Entonces tiene, el pericarpio es mayor y bueno, y es lo que se usa para todos los, toda la industria que es muy amplia, ¿no? Tomate perita entero, tomate entero, y pelado, digamos, cubeteado, pero bueno, lo que más se usa es el pericarpio, digamos, la carne, por decirlo, ahora lo vamos a ver en una foto, pero es la carne y no el contenido locular, que en el tomate redondo es mayor, tendría más jugo. ¿Está bien? Sí, bárbaro, gracias. Bueno, en todos los cultivos, y esto se los digo por una consulta y bueno, y varios finales que nos toca tomar, en todos los cultivos nosotros, además de todo esto, de toda esta cosa general que les vine contando ya, bueno, en media hora, no estoy tan mal, que les vengo contando, nosotros, para los horticultores, es importante conocer la morfología, y por algo han tenido botánica 1, 2, 3, han tenido, no sé cuántas han tenido, 2, botánica y sistemática, para algo las han tenido en la carrera. Bueno, para ahora aplicarla a qué órganos tenemos en cada especie. En el caso del tomate, no, en el caso de todas, nosotros vamos a querer conocer el porte o hábito de crecimiento, la raíz, cómo es la raíz, cómo es el tallo, cómo son las hojas, cómo son las flores, los frutos y las semillas, es decir, todo. Bueno, acá ven un esquema de la planta de tomate. Un esquema de la planta de tomate, donde vemos su porte erguido. Ahora vamos a ver más fotos y vamos a hablar de eso. En el caso del tomate, este porte erguido lo vamos a encontrar hasta en los primeros estadios del estado vegetativo, que es hasta más o menos 7 o 12 hojas. Luego se cae por su propio peso y se torna decumbente. ¿Qué más? Bueno. Debo tener mal internet porque me pasa como a vos, Andrés, en tu clase de cebolla del año pasado. No me pasan las de Apo. A ver acá, sí, acá sí. Bueno, el sistema radicular del tomate, voy a tratar de acelerar por las dudas. El sistema radicular del tomate es muy importante, pivotante, tiene una raíz primaria pivotante que puede profundizar hasta 1,5 metros de profundidad, pero recuerdan ustedes que hablamos en las clases anteriores que en general, en la gran generalidad, el tomate se inicia por almácigo y trasplante, lo que hace que la raíz primaria se inhiba, o la raíz principal se inhiba, y entonces, por suerte, el tomate tiene la gran capacidad de emitir raíces laterales y adventicias. Tiene mucha capacidad, estas son secundarias, muy importantes, como ven ahí en la foto, y también el tomate tiene la gran capacidad de emitir raíces aéreas. En este caso, seguramente en esta foto, es el tallo. En la parte basal puede emitir muchas raíces aéreas en contacto con el suelo, pero también aéreas, a varios metros del suelo. Yo les comenté la otra vez que también el tomate tiene la capacidad de
tiene tanta capacidad de emitir raíces aéreas que hay productores que hacen plantas nuevas, inician el cultivo con brotes, con ramitas, brotecitos que sacan de la planta, de la parte aérea. Entonces, bueno, acá ven raíces adventicias. Y bueno, y acá ven, bueno, esto para mostrarles que los plantines tienen que tener todo el pan de tierra lleno de raíces blancas dentro de lo posible. Y acá ven en esta foto magnífica, digamos, cómo, bueno, seguramente gracias a un buen trabajo del suelo, las raíces han profundizado, las raíces secundarias, han profundizado un montón en este lomo, con una planta pequeña, como se ve que todavía es ahí. Bueno, el tallo es un tallo circular, pocas veces anguloso, que puede llegar hasta 1,5 centímetros o 2,5 de ancho. Depende, ahora lo vamos a ver, depende el tipo de tomate, puede ser muy largo y crecer hasta, bueno, así ¿qué características les doy, no? Bueno, no, el tallo puede tener, según el tipo de tomate, desde 1,5 metros de altura hasta infinitos o supongamos 30. Ahora van a ver por qué, pero puede crecer con mucha longitud, depende el tipo, en muy largo, depende el tipo de tomate. Acá vemos un típico cultivo que recién se ha empezado a cosechar, y ven el tallo, bueno, donde se insertan las hojas, los racimos y, bueno, los futuros frutos, y ven el grosor que puede tener, ¿no? De hasta 3 centímetros. Otra característica del tallo, como de casi del resto de los órganos, menos la cutina de los frutos, es que que es muy piloso. El tomate tiene distintos tipos de pelos glandulares, no glandulares, hay varios tipos, y todo el tallo es muy glanduloso, como vemos acá, muy piloso. Bueno, y acá es lo que tienen que saber para todo. Es fundamental conocer los tipos de crecimiento. Hay distintas variedades que tienen distinto tipo de crecimiento. Y entonces es acá a donde se tienen que tener en cuenta de por qué yo les digo que el tallo del tomate puede tener de 1,5 metros a cientos de metros. Y entonces hablamos de que hay tomates de crecimiento determinado, donde vamos a tener el crecimiento limitado a un número determinado de racimos, que pueden ser de 2, o bueno, ahí dice 3 a 5. Los racimos de flores, ¿no? Estamos hablando de los racimos de flores, van a tener entre racimos de 1 a 2 hojas. Son plantas más precoces, como tienen pocos racimitos, rápidamente se forman, maduran y más rápido se pueden cosechar. Tienen un aspecto arbustivo, tienen la producción más concentrada, porque son solo 3 a 5 racimos, y la producción total es menor. Estos cultivos, estos tipos de tomate determinados, están reservados casi exclusivamente, casi les digo, porque también hay para tomate fresco, pero están reservados casi exclusivamente, o se usan casi exclusivamente, para tomate industria. ¿Por qué para tomate industria? Porque nosotros en la industria buscamos tomates que la maduración sea concentrada
para poder cosecharlos todos juntos, que sea una cosecha destructiva, ya sea con máquina, ¿cómo es? Con maquinaria o no. Pero, bueno, ahora hay muchas más máquinas cosechadoras o cosechadoras mecánicas, y entonces, bueno, si maduran estos 5, o por lo menos los últimos 4 racimos juntos, pasa a la cosechadora y los junta todos y los manda a la industria. También van a encontrar algunos que por sus características, otras características agronómicas, también se usan para tomate fresco. Bueno, eso lo vamos a ver en el práctico, no va a ser detalle de acá. Los indeterminados, por el contrario de los determinados, tienen racimos. Entre los racimos aparecen cada 3 hojas, más o menos. El crecimiento es ilimitado, siguen emitiendo hojas y racimos ilimitadamente hasta que las condiciones ambientales o el riego o, bueno, adversidades bióticas, ¿no? Lo impidan, digamos, lo limiten. Los racimos en general tienen más cantidad de flores, son menos precoces, porque claro, van emitiendo todo el tiempo racimos y hay mucha más competencia, digamos, de fotoasimilados entre esas cantidades de racimos. La producción es más escalonada y los frutos son menos grandes. Bueno, esto es más relativo, porque hay un montón de variedades de ambos tipos de crecimiento. Estos tomates indeterminados son los ideales para la producción en invernadero. Pero algo que tienen que saber también es que la gran selección que hay de tomates, el mejoramiento, digamos, no, la selección, el gran mejoramiento que hay en tomate es sobre los tomates indeterminados, porque son los de más, bueno, para el tomate fresco, ¿no? Los de más valor en invernadero. Entonces, capaz que nosotros, en nuestras zonas que podemos hacer tomate al aire libre, queremos poner un tomate al aire libre y, bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿Un tomate determinado o indeterminado? Bueno, seguramente, si queremos poner un buen tomate, va a tener que ser indeterminado, tanto al aire libre como en el campo, porque son los mejores tomates que hay para fresco. Bueno, esto es una cosa así que después lo van a ver bien en el práctico. Acá tenemos un esquema de los tomates indeterminados y los determinados. Ven que los determinados tienen pocos racimos y lo que nosotros decimos es que remata en flor. Acá vemos que como que el tomate termina, punto, no va a crecer más. Quizás tiene por acá un brote, una ramita secundaria, pero todo tiende a limitar el crecimiento, a determinar, como la palabra lo dice, el crecimiento. Y acá tenemos un indeterminado donde los racimos están cada 3 hojas y sigue creciendo. El ápice sigue creciendo. Bueno, acá tenemos algunas fotos para que vean que así, como que el ápice, en el ápice se van acortando los entrenudos y hay como una proliferación de racimos. Y ahí ya está, termina. Ven que acá hay un brote. Podría seguir creciendo por acá, pero tampoco, porque como nosotros solíamos decir, remata en flor. Acá hay otro, lo mismo, ven que hay como un acortamiento de entrenudo y tuc, remata en flor. Este es otro. Y acá ven un tomate indeterminado. Un tomate típico de invernadero
que acá están todas las hojas sacadas, así que ven bien el tallo y los frutos. No sabemos cuántas hojas había entre frutos, pero bueno, se supone que 3, eso es un poco variable, y vemos que se visualiza más como un tallo largo, digamos, que acá era como un arbustito. En estos, bueno, este no se ve, pero son más cortos siempre, tienen 1,5 metros, y esto se visualiza como un tallo largo. Acá vemos el ápice que sigue creciendo. Bueno, y pasamos a las hojas. Las hojas son grandes, pueden medir hasta 50 centímetros, también anchas, 25 o 30 centímetros, y son pinado compuestas, también muy pubescentes, todo muy pubescentes, y están compuestas por grandes folíolos, así como dentados, foliólulos. Bueno, eso. Y pasando a las inflorescencias o flores, decimos que están, las flores están insertas en racimos. Este es un típico racimo de un tomate cherry, en espina de pescado largo, y donde vemos que no hay brácteas, están los pedúnculos, algunos con alguna articulación, digamos, para que después cuando se coseche sea más fácil. Y bueno, estos son los racimos donde están insertas las flores, muchas en el caso de los cherries, menos, de 3 a 5 en el caso de tomate redondo. Los perita o pera pueden tener también muchos más frutos, hay algunas variedades que tienen 8 o 9 frutos. Bueno, y acá vemos unas bifurcaciones que suelen hacerse en algunos racimos. Hablando de las flores son perfectas, amarillas, de pecíolos amarillos, y cáliz verde, como vemos acá, finito, y específicamente la flor es una flor hipógina, de ovario súpero sería. Acá ven el cáliz, los pétalos, y acá vemos, bueno, es perfecta, ¿no? Acá vemos al gineceo formado por el estilo larguito, este de acá en el medio, y el estigma, bueno, y el ovario con sus óvulos, y tiene a los estambres formando un cono estaminal con sus aberturas largas acá. Bueno, el cono estaminal es amarillo, igual que los pétalos. ¿Y algo más me olvido de esto? Bueno, creo que no. Bueno, y finalmente el fruto, que es una baya. Profe, la polinización. ¿Cómo? La polinización. No, eso lo vamos a ver más tarde. Bueno. Les estoy relatando la morfología, o intento. Bueno, sí, digamos, acá en cuanto a la polinización, acá tienen digamos, los elementos de la polinización. Acá van a tener los óvulos, y del cono estaminal van a tener la liberación del polen. Ahora vamos a ver toda la después, un poquito más tarde, bueno, si me apuro, vamos a ver la polinización en sí misma. Bueno, y acá vemos el fruto, que como les decía hace un rato con la pregunta, no me acuerdo quién era, si era Maximiliano o Máximo, creo, o por lo menos apareció con ese nombre, vemos el fruto que Maximiliano, cráneo, que, bueno, es una baya cerrada, blanda,
con un epicarpio ceroso. Ay, me olvidé la palabra exactamente. Bueno, no importa. Ceroso, que podemos ver en la parte externa, podemos ver esta parte rodeando al pedúnculo, que se llama hombro, es característica de la morfología del fruto. Hay veces que tienen distintas formas, distintos colores, entonces, bueno, esto es el hombro. La parte basal tiene una cicatriz que acá no se ve, que es la cicatriz estilar, como dijimos que es de ovario súpero. A veces los tomates a veces mantienen restos del cáliz, otras veces no. Esto depende mucho de la variedad y de bueno, también me olvidé el nombre, no importa. Bueno, y entonces esto es por afuera. Por dentro, en un corte longitudinal, podemos ver lo que yo les decía, el mesocarpio y endocarpio carnosos, más o menos carnosos, según la variedad de tomate, y el contenido locular. Estos son los carpelos, digamos. Entonces, por dentro son los lóculos, esto es el carpelo, esta es la superficie carpelar, y esto es lo que hay adentro, el lóculo, donde vemos las semillas insertas en la placenta, y las semillas y la placenta están envueltas, o están contenidas en un mucílago gelatinoso, o un contenido, un líquido mucilaginoso, que es lo que le da jugosidad al tomate, que es muy importante, una característica culinaria o hortícola fundamental, la jugosidad del tomate. Bueno, ¿qué más? Este es otro corte donde vemos lo mismo, pero vemos mucho mejor los haces vasculares, la placenta con los haces vasculares. Bueno, yo creo que nada más es importante acá. Bueno, y finalmente la semilla. Nosotros vimos acá la semilla, no siempre vemos a la semilla formada, pues en algunas ocasiones, que después vamos a ver cuáles son, las semillas no están formadas, pero hay esbozos, como diríamos, esbozos de semilla muy pequeños que son los óvulos, que no llegaron a madurar o a formar semilla. Entonces, bueno, no, quizás algún comentario porque no lo vamos a nombrar. Nosotros con los tomates de polinización abierta, si las semillas están, digamos, cuando el tomate está rojo o bastante rosado, digamos, o está blanca o está verde, pero está blanca la base, nosotros ya podemos decir que ese tomate, para relacionarlo con la clase anterior, que ese tomate está en madurez fisiológica. ¿Por qué en madurez fisiológica? Porque si extraemos los tomates, si extraemos las semillas, nosotros podemos hacer de esas semillas nuevas plantas. Siempre hablando de tomates de polinización abierta. Bueno, de híbridos también, si está bien formada la semilla también, después no sabemos bien lo que nos sale, pero, ¿y qué más les quería decir de esto? Y también vemos a veces que hay con los tomates sobremadurados, digamos sobremaduros, que las semillas germinan dentro del tomate. Y eso nos da otra característica de la semilla, que vamos a hablar un poquito más tarde, que es que las semillas no son dormantes, no tienen dormancia ni latencia, sino no germinarían adentro del tomate. Bueno, no sé para qué me fui con esto. Bueno, las semillas son semillas medianas. Acá las vemos muy agrandadas. Yo acá les podría mostrar semilla de tomate, pero no se ve nada.
Son semillas medianas, de forma lenticular, pilosas, de colorcito marrón amarillento, marrón claro. Mantienen su viabilidad por 4 a 6 años, es decir, no mantienen su viabilidad por muchos años, no sé a cuántos años nos queremos remitir, pero bueno. Y esto que yo les dije en las clases anteriores, que es muy importante, que en 1 gramo entran de 300 a 400 semillas. Los tomates más grandes tienen semillas más grandes, los tomates más pequeños tienen semillas más pequeñas. Y acá vemos un esquemita donde vemos, bueno, al embrión, la radícula, los cotiledones, que es así redondita. Bueno, acá vemos un ciclo del cultivo con las etapas fenológicas, que son la etapa vegetativa, podemos hablar del trasplante, remarco nuevamente que generalmente el tomate se inicia de almaceo y trasplante, que la etapa vegetativa es aproximadamente hasta 7-12 hojas. Luego aparece el primer racimo floral o las primeras flores, ahí le llamamos antesis, y luego de aquí en más, hasta el fin del cultivo, se van a suceder hojas, van a ir apareciendo hojas y racimos florales, y también se va a ir dando la fructificación, ahí donde necesitamos la polinización que habló, ay, no me acuerdo quién, que consultó Vicky, ahora me acuerdo, creo. La fructificación y la maduración de los frutos y la cosecha. Entonces, en estos esquemitas traté de mostrarles que va a haber un solapamiento de aparición de hojas y aparición de frutos. Entonces, si bien con la antesis empezamos lo que es la etapa reproductiva, hay autores que dicen que hay un solapamiento de etapa vegetativa porque se siguen emitiendo hojas, siguen apareciendo hojas, y también aparecen sucesivamente racimos florales. Bueno, también algo para resaltar es que esta etapa vegetativa pura, digamos, vegetativa pura, es muy corta en relación al resto del ciclo del cultivo. Si hablamos, por supuesto, de un tomate indeterminado, que puede tener muchos meses en esta etapa reproductiva. Bueno. Hablando de los factores que afectan al crecimiento y desarrollo, bueno, es como dijimos desde casi la primera clase, es un cultivo de clima cálido, sensible a las heladas y a la sequía, a la falta de agua, no a la sequía, con un cero vegetativo de 6 grados, aunque también hay autores que dicen 8 o 10, así que yo se los puse a los dos. Se comporta como anual en todas las zonas productivas, pero puede ser perenne. Hay estas zonas que yo les mostré desde el norte desde Ecuador hasta el norte de Chile. Hay zonas donde hay tomates perennes. Es indiferente al fotoperíodo, lo podemos llamar de día neutro, porque de 8 a 16 horas se comporta como indiferente. Responde muy bien a la alta irradiación, principalmente, y nosotros ahora vamos a ver unos gráficos que nos muestran esto, y la radiación total incidente es más importante que la calidad de la luz y la duración del día, y responde muy bien a las sumas térmicas. Nosotros ya hemos hablado esto de la sumatoria de grados días por encima del cero vegetativo, y entonces, por ejemplo, para tomate, decimos que para
poder cultivar o para poder lograr un ciclo o cosecha de tomate, tenemos que tener, por ejemplo, de 3.000 a 4.400 unidades de calor en una zona, en una región, para que pueda cumplir su ciclo de cosecha, su ciclo con cosecha. Bueno, y entonces acá tenemos las temperaturas óptimas, que también son muy variables según las variedades, pero para hacernos una idea, por ejemplo, para la etapa vegetativa, o en realidad, bueno, para la etapa vegetativa nosotros hablamos de temperaturas óptimas diurnas de 18 a 25 grados con 15 grados nocturna, ¿no? Porque se acuerdan que el tomate es uno de los cultivos que responde bien a la termoperiodicidad. Para la floración de 22 a 25 grados con 17 nocturna, tiene problemas, esto lo vamos a ver más adelante, con temperaturas de menos de 10 grados o de más de 35, la óptima es 20. Y para la fructificación, que sería la formación y maduración de los frutos, la óptima es 25 y la nocturna 18. Bueno, y estas son las unidades de calor. Esta es para germinación, para germinación emergencia. Las unidades de calor que requiere para cada paso de fase fenológica. ¿Mm? Una pregunta. Sí. Ese 93, 600 y 3.000 o 4.400, después se suma el total, ¿o no? Del ciclo. No, ya está incluido acá. Esto es el total. Listo. Es decir, vos sabés que en tu zona, qué sé yo, hablemos de la que vimos el otro día, Ciudad de Neuquén, tenés 4.400 unidades de calor por encima de 6 grados. Bueno, entonces, por ejemplo, desde septiembre a enero, bueno, y entonces decir, uy, puedo hacer tomate. Esto se usa con muchos cultivos que responden muy bien, digamos, a las ecuaciones de sumas térmicas, que son todos los cultivos de calor. La berenjena, se adaptan bien a eso. No quiere decir que necesiten solamente esas temperaturas, ¿no? Porque hay otros factores influyendo. Bueno, por ejemplo, hablamos de la radiación, que es sumamente importante. Pero nosotros si sabemos que esto hay, bueno, sabemos que muchos cultivos que responden bien a la suma térmica se pueden hacer. El choclo, las chauchas, la berenjena, los zapallos. Entonces eso, bueno, nos da una pista, digamos, para poder hacer el cultivo. Bueno, ven que acá estas unidades de calor que citábamos antes son para la germinación. Bueno, para la germinación nosotros lo importante que sabemos es que son semillas que germinan fácilmente, no tienen ni latencia ni dormancia, prefieren capacidad de campo y germinan bien en oscuridad. Hay algunas temperaturas extremas que conviene evitarlas, que son de 5 a 35 grados, pero con temperaturas templadas germina bien, no tiene problemas. En cuanto al crecimiento vegetativo, bueno, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? La luz, la temperatura, bueno, dióxido de carbono siempre, nutrientes, capacidad fotosintética, bueno, que nuestra planta esté bien, edad, posición de la hoja, funcionalidad de hoja. La luz es importantísima porque vamos a ver que la integral lumínica total es directamente proporcional a la estimulación de la aparición de hojas y de la antesis. Y es muy limitante en invierno en nuestras latitudes. La temperatura y la luminosidad tienen una fuerte interacción porque a medida que baja la luminosidad, baja la temperatura óptima. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy.
Y la duración del día es menos influyente. Por eso en el caso de tomate nosotros no hablamos que responde al día corto, responde al día largo, no. Acá vemos como, por ejemplo, con alta irradiación, las hojas, hay mayor aparición de hojas y aparecen más rápido. Acá tenemos los días desde siembra. Bueno, esta es la curva con mayor irradiación durante más cantidad de horas y bueno, es la máxima total. A ver qué es lo que dice ahí. Bueno, aparición de hojas y días. Y van disminuyendo, va a haber menos cantidad de hojas y más lentas, con menos irradiación y menos horas de luz. Menos irradiación durante menos horas. Y acá lo mismo con antesis. Cuanta más luz, la antesis va a ser más rápida. Bueno. En cuanto a la floración, la diferenciación floral se produce a las 3 semanas después de la expansión de los cotiledones, es decir que muy rápido, cuando todavía no vemos nada. Y lo que sabemos es que bajas temperaturas nocturnas promueven la ramificación de los racimos. Acá vemos un racimo ramificado, que es muy interesante porque pueden hasta duplicar los rendimientos, pero bueno, eso sucede en pocas temporadas. En cuanto a la fecundación y establecimiento del fruto, las temperaturas óptimas son estas: 23 a 25 grados o de 14 a 17 grados, humedades relativas, la óptima es 70, menos hay problemas y mucho más también, con buena luminosidad, que no haya nitrógeno excesivo y fósforo disponible. La etapa de la floración es la más susceptible o la más sensible a los problemas ambientales, digamos, o las adversidades climáticas, o los cambios, o más que nada a las temperaturas u otros factores climáticos fuera de lo óptimo, que se alejen de las condiciones óptimas. Y en cuanto a esto, nosotros sabemos que con menos de 10 grados no se producen granos de polen directamente. Con más de 35 hay esterilización de los granos de polen. Con altas temperaturas y baja luminosidad hay estigmas exertos. ¿Qué quiere decir estigmas exertos? Que el estigma sobresale mucho al cono estaminal. Nosotros teníamos, bueno, ahora si quiero volver, a ver, voy a intentar, 10 menos 20. Acá. Bueno, acá tenemos al gineceo rodeado por los estambres, rodeado por el cono estaminal. Nosotros, si lo vemos acá, si vemos al aparato reproductivo, nosotros no llegamos a ver el estilo, porque está rodeado por el cono estaminal, totalmente rodeado. Lo único que vemos es el estigma. Entonces, los granos de polen, bueno, esto me parece que no está en ningún lado con respecto a la pregunta de Vicky. La polinización es autógama en un 90%, 95% o 99%. Quiere decir que con los mismos granos de polen se van a fecundar estos óvulos. Pero los granos de polen tienen que pegarse en el estigma solos, se tienen que pegar por un poquito de viento o simplemente porque salieron de acá y entraron, y
pueden suceder todas estas adversidades, digamos, que yo les estoy contando para que haya problemas en la polinización que son muy frecuentes en el cultivo de tomate en nuestra zona. Entonces, con bajas luminosidades y altas temperaturas, el estilo se alarga y entonces el estigma queda muy por arriba del cono estaminal y le cuesta a los granos de polen llegar. Entonces, eso es una de las adversidades que suceden cuando, ahora vamos a tratar de volver, ¿cómo era? Acá, ¿a dónde estábamos? Son unas de las adversidades que se suceden, ¿dónde andamos? Para saber cuánto me tengo que apurar, acá. Que se suceden con problemas climáticos, por llamarlo, o no son problemas, son fuera de los requerimientos óptimos para la polinización. Entonces, esto sucede, estigmas exertos, con menos de 70% de humedad relativa y mala germinación de los granos de polen. Esos granos de polen tienen que germinar para pasar, tienen que entrar por el estilo ese larguito que les mostramos, que les mostré, hasta llegar al óvulo, tienen que germinar para eso. Si hay muy poca humedad, como suele pasar en nuestros veranos, en algunos de nuestros veranos, bueno, no germinan. Con alta humedad relativa hay aglutinación de los granos de polen, se aglutinan y no llegan al estilo y no se pegan, al estigma, perdón, y no se pegan ahí. Para eso, bueno, hay algunas soluciones que son vibradores, que acá no hubo nunca, no sé si hubo, pero me parece que no. En algún lugar del mundo se han usado, o se siguen usando, y también hay unos abejorros que están acá, que son abejorros como los que conocemos, abejas grandes de color negro, que están adaptados para mover el cono estaminal con sus patitas y sus aguijones, los mueven, ellos simplemente se llevan un poco de polen para su nido, y con eso, al moverlos, los liberan, digamos. Pero también en nuestra zona se desarrolló mucho el uso de hormonas, de distintas hormonas, realmente hay una sola marca comercial, en base a naftoxiacético, y hay otras también, y con eso que se asperjan, se pulverizan, perdón, se pulveriza flor por flor, esto se soluciona, se promueve un tomate semipartenocárpico, digamos, con una polinización, sin polinización natural, y así se asegura, digamos, lo que nosotros llamamos que es el establecimiento del fruto o cuaje, en forma artificial. Porque nosotros estas condiciones adversas las tenemos a lo largo de todos los ciclos de cultivos, de nuestros cultivos del Cinturón de la Plata. En invierno tenemos muchas temperaturas por debajo de 10 grados, en verano tenemos mucha temperatura por encima de 35, y además esto también se da mucho, que hay baja luminosidad durante muchos meses del año, porque llueve, porque está nublado, porque hay bruma, y altas temperaturas. Y a veces, esto no es lo más frecuente, hay baja humedad relativa, y sí hay mucha alta humedad relativa. Todo esto es casi constante en nuestro ciclo de cultivo, menos la primaveral. La primaveral es la única que puede haber condiciones óptimas. Entonces, en nuestra zona se desarrollaron mucho el uso de hormonas y se generalizó. Y también ahora hay alguna pequeña proporción de productores que usan abejorros porque mejora realmente mucho la liberación de los granos de polen. Bueno, y en cuanto a la fructificación tenemos algunas consideraciones más, que son, bueno,
Las flores aparecen, esto no se los dije, aparecen primero las proximales, las más cercanas al tallo, y luego las distales. Por eso acá, y el cuaje va a ser en la misma dirección. Los frutos cuajados van a ser primero los proximales, generalmente también los más grandes, y los más distales van a ser los últimos en cuajar. Nosotros llamamos cuaje cuando vemos al frutito ya formado. ¿Cómo decir esto? Bueno, justo esta foto está desde arriba. Vemos más el cáliz que el fruto, pero cuando vemos del tamaño de un redondelito más chiquito que una bolita, eso llamamos a las flores cuajaron. Flores o frutos, bueno, cuando está pegado al pedúnculo, decimos que está cuajado, porque puede haber mucha caída de flores, suele haber mucha caída, si la flor no poliniza, nosotros decimos no cuaja. Si la flor no poliniza, se puede caer, entonces la vemos como caída, como muerta. Bueno, y alguna otra consideración es esta, que el tamaño de fruto se define 10 días después de la antesis, se definen el número de células, y el tamaño final va a depender del número de carpelos en el ovario, que es variable, de 2 a muchos, pero bueno, en general los tomates redondos tienen de 2 a 5, o más, digamos, de 3 a 5, el número de semillas, que esto va a depender concretamente de la polinización, de la posición del fruto en el racimo. Como les digo, generalmente estos son más grandes y estos son más chicos, o estos no terminan directamente de formarse. En general los tomates redondos tienen de 3 a 5 tomates por racimo, y de las condiciones ambientales, que ya vinimos hablando. Bueno, tipos de producción nosotros tenemos básicamente los tomates al aire libre, tendríamos que agregar acá alguno, los tomates al aire libre, que en Buenos Aires se han dejado de hacer muchísimo por las condiciones adversas de lluvias copiosas que tenemos a lo largo del ciclo del tomate, con o sin protección temporaria. Esta tiene, acá vemos un típico tomate con una barraca de cañas, con una protección temporaria típica de este cultivo al aire libre, que son, y se llama barraca protegida. Esto es raro ver en nuestra zona, porque nosotros tenemos muy desarrollado la instalación de invernaderos de distintos tipos, pero todo productor que va a hacer tomate prefiere hacerlo en invernadero. Entonces, en invernadero, al aire libre en invernadero, podríamos también citar, aunque en nuestra zona tenemos muy poca superficie, pero en Europa es muy importante, la producción de suelo, en suelo, como son estos cultivos que están viendo, y de hidroponía. Pero bueno, no lo agregué, así que no lo vamos a ver. Bueno, estas son las labores culturales del tomate. Nosotros hablamos desde las primeras clases que hay cultivos que son cultivos muy costosos, no solo por la semilla, ¿no? Dijimos, si recuerdan, que las semillas más caras en la horticultura son el tomate y el pimiento. Bueno, tomate, pimiento, luego quizás berenjena. Entonces, en el caso del tomate, que es lo que hoy estamos viendo, tiene la semilla muy cara, porque son semillas mejoradas, caras, por distintos motivos, caras al fin, pero también el cultivo es un cultivo caro. ¿Por qué? Porque son cultivos que están, primero que van a invernadero, después que son largos, están muchos meses en el campo, pero también que llevan mucha inversión, el invernadero y un montón de cosas que vamos a ver acá, y mucha mano de obra, muchas labores, muchas operaciones, muchas actividades que se le hacen al cultivo para que produzca mejor, para que esté bien,
a lo largo del cultivo para que esté en buenas condiciones y que pueda tener el máximo potencial productivo. Entonces, el tomate es quizás uno de los mejores ejemplos para contarles lo que nosotros llamamos en la horticultura labores culturales, que son los trabajos que se le hacen, las operaciones que se le hacen al cultivo, en este caso tomate, desde que se planta hasta que se levanta, porque no se cosecha más. Nosotros vamos a ver, bueno, no todos, pero casi. Entonces, tenemos la aplicación de mulching, que son las coberturas en esos lomos que vimos, que se hacen para plantar la planta que viene de la plantinera o la planta que nosotros hicimos en nuestra plantinera. El riego, en el caso de tomate va a ser, de tomate en invernadero va a ser riego por goteo, con unas cintas que ahora vamos a ver. Tutorado, que es para que se mantenga el tomate en forma vertical. Aporque, si no se pone mulching, se aporca tierra para promover el desarrollo de las raíces adventicias en la base del tallo y tenga mejor arraigo. Conducción. Ahora vamos a ver qué es la conducción. Es cómo conduzco mi planta para que produzca mejor o como yo quiero. Desbrote, deshoje, descolgado, acostado, recostado, aplicación de hormonas para el establecimiento del fruto, que algo vimos, deflorado, poda de frutos, poda apical o capado. Tiene otros nombres eso también. Bueno, ahora vamos a tratar de ver todo esto. Bueno, acá vemos un tomate plantado y vemos el uso de mulching. El otro día algún alumno había consultado sobre el color. Nosotros en nuestra zona usamos plásticos negros en invierno, estos mulching que son finos, son de 50 micrones y duran una temporada, no mucho más. En invierno usamos negro y en verano, para las plantaciones de verano, usamos blanco por fuera y negro por dentro. El tomate generalmente se planta así, en una línea, con distintas densidades según la variedad, pero en general las plantas van entre 22 y 25 centímetros si son de pie franco, y si son injertadas van más distanciadas, porque la planta injertada es más vigorosa y después vamos a ver, lleva otro tipo de conducción, generalmente, y entonces van a unos 35 centímetros aproximadamente. Acá vemos que está como en lomos, ¿no? Altos, se hacen lomos a 1,5 metros aproximadamente, y acá vemos una típica plantita casi recién plantada, que tiene de 2 a 4 hojas, de 2 a 3 hojas verdaderas, vamos a decir, y acá se ven los cotiledones. Bueno, no sé si hay algo más que les quería decir, pero bueno, acá las ven un poco más grandes, ya con la conducción, con el tutorado que después vamos a hablar, y acá vemos cómo va a ser una planta muy importante, que va a llegar a casi de 2 metros y pico, y que la vamos a mantener en forma vertical. Acá vemos también una planta grande, ya con sus frutos casi para cosechar, en forma vertical. Ven que están colgados esos frutos. Supongo que ven. Bueno, y acá vemos otra vez el inicio, donde el mulching está, los surcos, los lomos que le llamamos, están distanciados a 1,5 metros. En este caso vemos agujeritos redondos donde va cada planta, pero también se hacen perforaciones, creo que vamos a ver otro. Se hacen perforaciones de 1 metro más o menos en el plástico para airear un poco el lomo de tierra, porque para todos estos cultivos tan largos se hacen, y sensibles a distintos patógenos de suelo, se usan fumigantes de suelo, entonces después se airea. Bueno,
vamos a hablar de la conducción. En la conducción es cómo yo voy a manejar mi planta si a uno o más tallos. En este caso vemos al tomate ya de 7 a 12 hojas, tiene este tomatito, todavía está erguido, sin tutorado, y lo que vemos es que, no sé si ven ustedes, pero acá, a ver, puntero láser. Acá vemos que hay, acá, vemos que ya salen unos brotes secundarios de las yemas de las hojas. Siempre en el tomate salen brotes, que nosotros los llamamos ramas o guías o brotes. Bueno, de esos, entonces yo puedo elegir, decidir que a mi planta, a mi cultivo, lo voy a conducir a una sola guía, como es este caso. Nosotros acá tenemos el tomate plantado, acá, y toda esta guía sola. Bueno, acá podría confundirse porque están mezclados. Toda esta guía que está solitaria. Y nosotros en este caso, que también es medio confuso, pero bueno, ahora vamos a ver otras fotos, nosotros vemos que el tomate este está plantado acá, pero un poquito más arriba dejamos dos guías. Esta es una y esta es otra. Este tomate, que yo lo conozco, sé que es plástico, puedo dividirlo. Yo, el productor, lo conoce, el ingeniero lo conoce y dice, dale, conducilo a dos guías. Obviamente acá nos ahorramos semilla, tenemos mucha más producción de una sola semilla, pero hay que saber que ese tomate tiene la capacidad de ser dividido. Acá vemos otra vez la conducción a dos guías desde la base, y acá vemos otra vez la conducción, en este caso es un tomate redondo, este tomate era determinado y tenía frutos muy grandes, era muy vigoroso y por eso nos aconsejaron dividirlo así a dos guías. En este caso es un tomate cherry, esos chiquititos que también son tomates muy vigorosos, y este productor hizo una conducción que se llama en copa y mandó una guía para cada lado, una para acá y otra para acá, ¿sí? Bueno, estas son distintos tipos de conducciones, pueden ser a más, pero lo que tienen que saber es que estas conducciones, los productores, los operarios, no las hacen tan fácilmente, son difíciles de hacer, hay que estar muy arriba, bla, bla. ¿Qué más les iba a decir de esto? Bueno, y después son tomates difíciles de manejar porque tienen bueno, hay que manejar bien la densidad, son tomates que tienen muchas ramas, bueno, no es fácil hacer esto, pero se hace. Acá hay otro, bueno. Tutorado. El tutorado es cómo voy a conducir mi planta, cómo voy a mantener mi planta, perdón, en forma vertical en el lote. Para eso, en invernadero, se hacen estructuras de alambres y postes de punta a punta del invernadero, de punta a punta del lomo, donde generalmente se ponen dos alambres arriba del lomo, a una altura manejable, en el caso de nuestros invernaderos argentinos, a una altura manejable, con estructuras de sostén de esos alambres de cañas o postes. Esto se ve acá, o intenten, chicos, ver acá, el alambre. Acá vemos las cañas que sostienen el alambre arriba, acá ven los alambres desde la punta, desde el inicio del lomo, y acá ven al tomate que está sostenido, envuelto en un hilo. Esto es lo que no les dije, cada tomate va sostenido por un hilo, a ver, no.
se ata un hilo en la base de la planta y la planta a medida que crece se va envolviendo en el hilo. Y el hilo se ata en la punta del alambre que tenemos arriba del invernadero. Entonces, a medida que crece se va envolviendo, envolviendo, hay otra palabra que no me acuerdo, enroscando al tallo principal, o se ponen 2 hilos, si en el caso de la conducción a 2 guías, y se van sosteniendo desde la base hasta la punta, hasta el alambre que está arriba. Bueno, en este caso son cañas como las del campo, como las que se usan en el campo, formando barracas. No es aconsejable porque las cañas siempre se meten insectos adentro, traen patógenos, así que las cañas se ataban con rafia, está un poco desaconsejado, no se ve casi prácticamente en los invernaderos. Y acá vemos la estructura, que tiene los alambres arriba, ven que las cañas también se van sosteniendo con alambres, es una estructura muy importante, digamos, porque cada 2 metros o 2,5 se van poniendo estas cañas, y bueno, de punta a punta del invernadero. Bueno. Y acá ven otro tomate, todo sostenido. Bueno, el tomate, la planta lleva muchos cortes de distintos órganos que le llamamos podas, de distintos tipos, que son principalmente los desbrotes, que son la eliminación de brotes axilares en los entrenudos, los desojes basales, para mejorar la intercepción solar, eliminar inóculos de patógenos, ventilar, porque es difícil ventilar un cultivo tan alto y tan cargado de hojas, racimos y frutos, también para acelerar la maduración. A veces, pero casi nunca en nuestra zona, se podan frutos, y también está la poda apical para limitar el crecimiento de nuestra planta, que generalmente es indeterminada, que también se llama despunte, capado o poda de retención. Bueno, acá tenemos un típico brote, que son las ramitas secundarias, brotes le llamamos, que salen de las hojas. De todas las hojas salen estos brotes que, si nosotros vamos a conducir nuestra planta a una sola guía, todo esto hay que eliminarlo en forma semanal. Acá vemos el brote, bueno, esto no importa, esto tampoco. Acá tenemos una planta toda deshojada, porque ya se han cosechado o se están cosechando todos los frutos de abajo, entonces se pueden eliminar todas las hojas basales para eliminar inóculo, para mejorar la intercepción de luz. Acá vemos una planta muy deshojada. Acá hay una planta un poquito menos deshojada. En general se aconseja que el deshoje se haga cuando el fruto, digamos, el deshoje desde el fruto, desde el racimo formado para abajo, se haga cuando los frutos ya tienen el tamaño de cosecha. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, una cosa que en este teórico no se los dije, es que las hojas que nutren directamente a los frutos son la directamente superior y las 2 inferiores. Entonces tenemos que tratar de dejar al menos esas hojas. Pero bueno, hay un abuso del deshoje, que bueno, acá se evidencia. Acá vemos que todos los primeros racimos están sin cosechar y hicieron un deshoje, para ventilar un poco. Nuestra zona es muy húmeda, siempre conviene ventilar, sacar inóculo, etc. Bueno, y acá también vemos en esta conducción, que es una guía para cada lado, también se deshojan, porque es muy difícil manejar una planta llena de hojas. Y acá otro deshoje. Bueno,
Hay otra labor cultural que le llamamos bajado, recostado o acostado de la planta, que es cuando nosotros queremos prolongar el crecimiento de nuestra planta, queremos prolongar el ciclo, porque la planta viene bien, porque la planta es vigorosa, porque la planta viene bien, quiere decir sanitariamente y tenemos buen rendimiento. Bueno, nosotros lo queremos prolongar. ¿Qué hacemos si nuestro alambre está a 2 metros? Nosotros lo que hacemos es acostar la planta o recostarla sobre el lomo, puede ser, en forma horizontal, y la vamos atando en el alambre a una distancia alejada del lugar original. Nosotros teníamos acá nuestro tomate atadito acá, bueno, y lo vamos corriendo. Primero en forma diagonal y después ya con la planta toda pelada, digamos, pelada de hojas, de racimos, lo vamos recostando sobre el lomo y la vamos atando un poco más lejos. A eso se le llama bajado, recostado o acostado. Ese es un esquema. Y acá vemos en una imagen real cómo esta planta se fue moviendo en forma diagonal primero, para ir alargando la zona de cosecha. Acá vemos otra. Acá vemos otra. Ven que se acerca mucho al suelo, entonces, bueno, puede haber problemas de patógenos importantes, pero bueno. Y acá vemos un tomate manejado así, de esta forma, ¿no? Aumentando, primero que era un invernadero muy alto, ¿no? Que ya tenía 6 metros por lo menos de altura, y entonces, como son tomates muy, muy buenos, muy bien manejados sanitariamente, se lo prolonga también en forma oblicua primero y después en forma horizontal. Acá ven un montón de tallos enmarañados, digamos, en forma horizontal. Bueno, esto es hidroponía, además. Pero bueno, y así se logran muchísimos racimos, muchos más de 30, y muchos metros. Acá vemos otro, donde ven que todos los tallos están juntos en una esquina, y bueno, y va siguiendo su curso, digamos, esto no importa. Bueno, después hablamos también de la poda de racimos. Nosotros sí tenemos racimos muy grandes y tenemos ideas, sabemos que ese tomate no nos va a dar frutos muy grandes, podemos podarlos. Hay pocos productores que lo hacen, pero se puede hacer, que serían los de la punta, ¿no? Hay racimos que también siguen dando hojas, como este que ven acá, entonces también se puede cortar para acotar los fotoasimilados. Y después tenemos la poda apical o capado, también se llama despunte o poda de retención, según las zonas, donde nosotros, sabiendo que nuestro cultivo, por diversos motivos, ¿no? Puede ser porque se acerca el invierno y no va a haber luz, puede ser porque lo quiero terminar y poner otro tomate, quiero terminar mi ciclo, es decir, ya tengo todos mis tomates acá en la punta y los quiero cosechar, bueno, entonces yo decido de hacer esta poda apical, despunte o capado, nosotros lo llamamos capado acá en Buenos Aires, y entonces tratamos de dejar una hoja por encima, acá no se ve, y las hojas por debajo, obviamente, y dejamos que nuestros frutos crezcan hasta bueno, a su máximo potencial para que yo los pueda cosechar. Esto se hace mucho en otoño ahora, y también se hace en los cultivos tempranos cuando yo los quiero terminar. Se hace por diversos motivos más, pero bueno, estos son los principales. Acá vemos nuestros frutos con su hojita
y la poda apical. Bueno, y para ir terminando, les cuento que nosotros, hablando de tipos de ciclos y duración de los cultivos, hablamos de ciclos con plantaciones del frío al calor. Nosotros no sé si lo hemos nombrado, pero nosotros en nuestra zona, y acá ya para entrar en lo que va a ser el práctico de la semana que viene, o el que tienen que hacer en la semana, hablamos de plantaciones invernales. Hacemos nosotros acá en La Plata, en invernadero por supuesto, que van a, pero que el ciclo, el cultivo se inicia en invierno, pero va a ir a épocas templadas, templadas cálidas. Es decir, se planta en invierno, pero la época reproductiva va a estar en primavera y verano. Después hay otras plantaciones que son del calor al frío. Nuestra otra época de plantación en nuestra zona es, por ejemplo, en diciembre o enero. Entonces, esa plantación es del calor al frío, porque va a ir al otoño. Como son ciclos largos, va a ir al otoño. Después hablamos de épocas, temprana, de estación y tardía. Entonces, el tomate temprano nuestro es el de julio, es la época más temprana, más fría que podemos plantar. Tomate de estación serían los primaverales y los tardíos ya de verano, que van a ir al frío. Y las duraciones del ciclo los podemos hablar, los podemos caracterizar en cantidad de racimos, que nuestro ciclo más corto sería de 8 racimos en cosecha, digamos, y los más largos, que pueden tener de 10 a quizás 30 racimos. Nosotros hemos visto en la zona plantas de 30 racimos. Bueno, acá son algunos ciclos para que vean, ¿no? Estas son los posibles meses donde podemos plantar tomate en invernadero, que serían de junio a febrero. Y después hay 3 ciclos que son de los más típicos, plantando en julio y empezando a cosechar en noviembre a febrero. Esto es para que lo piensen y lo analicemos en el práctico, para que tengan una idea, porque es difícil imaginarse esto sin que se los cuenten. Bueno, después en octubre o noviembre es la época intermedia que le llamamos nosotros en nuestra zona, que se cosecha desde febrero a mayo o junio a julio. Y la última época, que es de diciembre a febrero en realidad, donde nosotros podemos estar cosechando desde marzo hasta julio en realidad, si se extiende. Bueno, eso. Y después, para que tengan un poco de idea de la duración de las etapas del cultivo, que, bueno, el almácigo dura de 30 a 60 días, la antesis dura, bueno, tarda, digamos, unos 30 a 60 días, de plantación a cosecha, podemos decir de 80 a 120 días o más, depende de la época de plantación. De cuaje a cosecha, 45 a 60 días, se emiten racimos 1 por semana aproximadamente, y tenemos que saber que al inicio de cosecha hay de 5 a 8 racimos expandidos. Bueno, y terminé. ¿Alguna duda? Me van a tener que esperar 3 minutos porque tengo que ir al baño.
Bueno, aquí estoy. ¿Hay alguien por ahí todavía? Estamos. Bueno, me alegro. Sí. Perdón, nunca me pasó, igual, ¿eh? Ay, bueno, Dios. es muy largo. Sí, aparte como tuve problemas con el Zoom ese, bueno, Te en fin, pusiste nerviosa. me puse nerviosa. A ver si dejamos de grabar. No. Bueno, ¿alguna duda, alguna sugerencia, algún algo?